Ya no más. No te lamentes, no mires atrás, ya no lo hiciste. Pero escúchame, hazlo. ¿Sí te das cuenta? Hazlo. No te preocupes lo que no hiciste. No te preocupes. No comiencen a echarse en las culpas. Y por último, no podíamos alejarnos. No podíamos alejarnos. No pierdas la fe. No pierdas la fe. Hoy el mensaje está dirigido a llamar la atención de la congregación de cada uno de nosotros, a darle un orden completo a nuestra vida espiritual, dependiendo completamente del Señor. Cuando el pastor Castellano nos delegó la primera responsabilidad de célula, me dijo: Carlos, y acuérdate que el que es fiel en lo poco será fiel sobre lo mucho. Hoy ese es el enfoque de Misión Carismática. ¿Cuánto anhelamos, cuánto anhela nuestro apóstol, cuánto anhelamos los líderes de esta iglesia ver en cada familia el cumplimiento de las promesas del Señor? Y vamos a tratar de poner en orden nuestra casa, porque estamos seguros de que la bendición de Dios está dada. Hoy te ruego, Señor, que traiga la unción, que derrames tu gloria sobre cada hogar y que tu nombre sea glorificado. Bueno, muy bien. Siempre nuestros pastores con la nación en el corazón. Lleva la pastora 40 días en intercesión por la nación y va a seguir. Tiene toda la UTL, 40 días de intercesión y ayuno, intercediendo por Colombia. Así de que qué lindo podernos unir y acompañar a nuestros pastores a orar por nuestra nación. Creo que nuestra nación necesita oración por la política, por la economía, por la salud. Necesitamos orar por nuestra nación. Creo que la pastora sin necesidad se incomoda en el Senado para velar también y poner un granito de arena por nosotros como pueblo cristiano. Creo que nuestro deber es apoyarla en intercesión. Bueno, este tiempo no fue un tiempo, este fin de semana fue un fin de semana un tanto triste para nosotros. Creo que para toda Misión Carismática Internacional, con la partida del pastor Carlos Blanco, un general del ejército de Misión Carismática Internacional, un tremendo hombre con un corazón de pastor inigualable. Creo que MCI Zipaquirá tiene muchos motivos para estar muy agradecidos nosotros por la vida del pastor Carlos y la influencia tan positiva que desató sobre esta iglesia, sobre toda MCI y aún las naciones de la tierra, porque donde él fue antorcha que alumbraba, que encendía. Los más antiguos recuerdan las veladas, ¿cierto? Las vigilias con el pastor allá en la 31, ¿cuántos se acuerdan? Recuerdan que se paraba enfrente y el pastor oraba, siempre invitando a santificarnos, siempre invitando a que viviéramos a cuentas con Dios, a que nos examináramos y a que estuviéramos listos y preparados para ese encuentro con el Señor. Recuerdo en una de las vigilias que él llamaba vigilias, donde marchábamos y cantábamos como generales del ejército del Señor. Recuerdo que en una de ellas el pastor Carlos dijo: si el Señor
me llamare a su presencia, estoy preparado. Hermano, ¿usted está preparado? Porque yo ya le dije al Señor, amén, amén, amén. Y yo me quedé pensando y dije, santo Dios, entonces yo no estoy preparada. Pero cuando uno siente temor y temblor y no siente el decir, no, yo también estoy lista, aquí estoy, Señor, amén, 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 como decía el pastor Carlos, es porque falta algo. Y entendí en esa vigilia que me faltaba mucho. Santificarme con Dios, ponerme a cuentas con el Señor. La semana pasada estuvimos, allá desde hace como 15 días orando con Sandro y sentíamos que Dios tiene algo nuevo para todos nosotros. El hecho de estar nuevamente en la iglesia, amados, el hecho de estar nuevamente en casa, es un nuevo comienzo. Es misericordia de Dios. Es oportunidad, una nueva oportunidad del Señor de hacer las cosas bien, de ser mejores, de afianzar nuestra relación con Dios, de ser más cercanos al Señor. Es una nueva oportunidad, es un nuevo comienzo. Pero para esto, como decía el pastor Carlos Blanco en sus muchas prédicas, tenemos que santificarnos. Debemos entrar en un tiempo de santificación, en donde podamos ponernos a cuentas con el Señor, porque muchos son los errores, porque muchos son los pecados y las cosas que tenemos que corregir, seguramente usted y yo. Muchas son las iniquidades que debemos examinar en este tiempo. Así que, queridos, vamos a entrar en un tiempo de santificación a partir de mañana. 7 días de santificación. Mire cómo el Señor alinea todas las cosas. Estaba escuchando, inició la pastora Claudia nos estaba contando que el anhelo es tener un ejército de intercesores. Las naciones que han tenido intercesores cristianos no han subido gobiernos de izquierda a la nación. Dios ha protegido al pueblo cristiano de una u otra manera. Han cambiado las leyes, se han mantenido a favor de lo que la palabra enseña. Pero donde no ha pasado esto, ha pasado lo contrario. Donde no hay intercesores, el enemigo se levanta y hace de las suyas, y los perjudicados somos todos nosotros. Mire Venezuela, los perjudicados es la misma nación. Y nos decía la pastora, llevo con la UTL 40 días en intercesión, en ayuno, pero quiero que entremos en 7 días de santificación. Y yo dije, no lo puedo creer. Yo la escuchaba, 7 días de santificación. Vamos a estar orando en estos 7 días que vienen con las declaraciones de la sangre. Y yo dije, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Estamos en el Espíritu. Y creo que es que el Señor nos ama mucho a Misión Carismática Internacional Zipaquirá. No vamos a conquistar lo nuevo de Dios si no primero nos santificamos y quitamos los argumentos que pueden impedir que lo nuevo de Dios venga. Eso no es correr a la loca. No corremos la carrera a la aventura, queridos. Corremos la carrera de tal manera que obtengamos el premio. ¿De qué manera la está corriendo usted? ¿A cara descubierta delante del Señor? ¿O llevándose por encima muchas cosas? ¿O pasando por encima de las normas establecidas por Dios? ¿O pasando por encima de la palabra de Dios? Déjeme decirle que si no nos santificamos, a pesar de que el Señor tenga buenas intenciones con nosotros, de querer darnos lo nuevo, de querer llevarnos de poder en poder y de gloria en gloria, eso no va a pasar si no quitamos los argumentos, si no nos limpiamos delante del Señor y nos ponemos a cuentas con Dios. Póngase en pie, por favor. Quiero que oremos. Y vamos a pedirle al Señor que hoy ponga el querer como el hacer. Porque a veces nos sentimos justos delante de Dios y los hombres. A veces creemos, no soy tan malo como. Pero hoy Dios quiere que te mires en su espejo y que reconozcas aquellas cosas que hay que corregir, que hay que cambiar. Aquellas cosas que no están bien.
porque Dios quiere bendecirte. Mi pensamiento es más alto que vuestro pensamiento y mi camino mejor que tu camino. Pero necesitas santificarte. Este es el tiempo que Dios dispuso. La semana que viene, 7 días de santificación, intercesión, oración y ayuno, para limpiarnos delante de Dios, para volver a estar a cuentas delante del Señor, para recibir lo nuevo de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si estuviera en lo profundo, tú me encuentras. Tú iluminas mis tinieblas con tu luz. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si estuviera a los cielos, ahí estás tú. Si estuviera en lo profundo, tú me encuentras. Dígale, tú iluminas mis tinieblas con tu luz. Tú iluminas mis tinieblas con tu luz. Ilumínanos en esta mañana, Señor, y redarguye nuestro corazón, para que anhelemos estar delante de ti, para que anhelemos levantar manos limpias delante de ti. ¿Quién podrá estar en el monte santo? ¿Quién podrá entrar en la presencia de Dios? Sino el de manos limpias y corazón puro. Necesitamos esas manos limpias y corazón puro, porque anhelamos estar en tu presencia. Hoy te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dele el aplauso de bienvenida al Espíritu Santo de Dios en esta mañana, y siéntese, por favor. Sean todos bienvenidos, santificándonos para recibir lo nuevo de Dios. Santificándonos para recibir lo nuevo de Dios. El apóstol Pablo le habla a Timoteo acerca de lo que se iba a vivir en los últimos tiempos, lo que iba a vivir también la iglesia, los tiempos difíciles que se vivirían y cómo se levantarían hombres malvados con unas características, con unos rasgos en su personalidad que nosotros debemos identificar para no imitar, que nosotros debemos identificar para apartar de nosotros. Quiero que vaya al libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer como la célula. Pablo se encuentra con Timoteo, su discípulo, y en célula le da una enseñanza tremenda. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Y le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Cómo iban a ser los tiempos? Mire que estamos viviendo tiempos difíciles. Verso 2: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado.
No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. ¿Qué le dijo? Aléjate de esa clase de individuos. Verso 6. Pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Ahí sí que me impacta esto, porque hay personas dentro de la iglesia que jamás logran entender la verdad. Siempre están buscando como quien les lleve la idea. Verso 8. Estos, entre comillas, maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, esos adivinos que quisieron contradecir la voluntad de Dios, de los cuales habla Éxodo capítulo 15. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Que Dios nos guarde. Dígale al que tiene a su lado, Dios nos guarde. Bueno, no se entiende mucho, pero Dios nos guarde. Verso 9. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Mire lo que le dice en el verso 10. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo esto. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. ¿Cuántos lo saben? Verso 13. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Mira el verso 14. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te he enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Qué tremenda célula la que recibió Timoteo en un momentico. Pablo era un tremendo. Y coge a Timoteo y en un momentico le da una tremenda lección. Le dice: Timoteo, viviremos tiempos difíciles. Y en esos tiempos difíciles se levantarán personas con unas características: fanfarrones, orgullosos, burladores de Dios, amadores de los placeres, borrachos. Vendrá gente engañadora, que se aman más a sí mismos y a su dinero que a Dios. Pero tú, ten en cuenta el consejo que has aprendido. El que has aprendido de mí, que es el consejo de Dios. Porque Pablo siempre hablaba de la palabra. Le dijo: porque es que el que nos da el consejo no se equivoca, Timoteo, no miente. Su pensamiento no cambia, el pensamiento de Dios no cambia. Si Dios ha dicho que el matrimonio es entre hombre y mujer, no cambia, y dependiendo a la sociedad o a la moda, decide que ahora se pueden casar 2 mujeres o 2 hombres. No, el pensamiento de Dios no cambia, se mantiene el mismo. Le dijo: y tú sabes que el que nos está dando la dirección es Dios, y su pensamiento y su palabra es verdadera. Así de que te conviene hacerle caso. Y de esos hombres que tienen esas características, aléjate. Queridos, no como cristianos hacemos acepción de personas. Somos conocedores de todos y estamos dispuestos a extender el evangelio de salvación a todos. Pero nuestros mejores amigos no serán impostores. Nuestros mejores amigos no serán gente orgullosa, dada a los placeres. Nuestros mejores amigos no serán los borrachos. Nuestros mejores amigos no serán los afeminados, los que se dan hombres con hombres. Nuestros mejores amigos tienen que ser personas que amen la palabra de Dios y busquen vivir conforme a ella. ¿A quién queremos agradar?
a Dios. Entonces, me impacta todo este discurso porque Pablo le enseña algunas cosas que le estaba queriendo decir a Timoteo. Apréndelas para que las corrijas en tu vida, para que no las permitas en tu vida. Una de ellas es el egoísmo, verso 2. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Por sí misma y por su dinero. Le dice, serán fanfarrones y orgullosos, egocéntricos. Fanfarrones, orgullosos, egocéntricos. Buscan el beneficio suyo. ¿Sabe quiénes están siempre pensando? No sé, a veces esta pandemia nos hace pensar mucho en nosotros mismos. Nuestra casa, nuestros hijos, lo que necesitamos, lo que nos hace falta, el cuidarnos. Gloria a Dios por Haz tu Parte, que nos ha permitido bendecir a muchas familias de Misión Carismática que tuvieron dificultades en este tiempo y que pudieron recibir una ayuda de la iglesia. Porque a veces pensamos mucho en nosotros mismos, en nuestras propias necesidades, gustos, anhelos, en nuestro propio beneficio, como que la vida girare alrededor nuestro. Pero no debe ser así. Orgullosos, arrogantes. Yo creo que esta pandemia o este tiempo ha sacado de algunos lo mejor, porque se volvieron a Dios con todo su corazón, porque doblaron rodilla delante del Señor y clamaron a Dios para que nos guarde, a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, porque tuvimos que clamarle al Señor por provisión, tuvimos que clamarle al Señor por las necesidades básicas, porque todo estaba cerrado, porque estábamos encerrados, y muchos lo hicieron y vieron el maná de Dios. Y vivimos la provisión de Dios, y vimos el abrigo, y vimos alimento, y vimos bendición, porque buscamos al Señor. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Atravesando el valle de lágrimas se convertirá en fuente, irán de poder en poder. Eso dice la palabra. Pero hubo otros que sacaron lo peor de sí, arrogantes, orgullosos, endurecieron su corazón. Cuando uno llega al Señor, así como Dios lo hizo con Saúl, muda su naturaleza. Dios mira y vio en Saúl seguramente muchas cosas incorrectas y dijo, tengo que hacerlo a otro hombre, tengo que mudar su corazón. ¿Y qué hizo el Señor con nosotros? Llegamos a Cristo y el Señor tuvo que mudar nuestro corazón y quitar muchas cosas incorrectas: mundanalidad, vanagloria, egocentrismo, falta de perdón, amargura. ¿Cuántas cosas quitó el Señor de nosotros cuando llegamos a Cristo? Muchas. Mudó nuestro corazón, y si había un corazón de carne, de piedra, perdón, Dios lo convirtió en corazón de carne. Y fue haciéndolo a través de ¿qué? De las pruebas, a través de la formación del carácter, a través de la dificultad a veces, de la escasez seguramente, a través de la enseñanza de su bendita palabra. Pero mudó el corazón de piedra y lo convirtió en corazón de carne. Entonces, hubo una época que todos vivimos y la idea es que vivamos y nos mantengamos en ese estado, y es de perdonar, de reconocer errores, de tener un corazón humilde, dadivoso, generoso, evangelista, ¿cierto? Ese es el corazón de carne. Pero tristemente, a veces cuando va pasando el tiempo, algunos vuelven a endurecer su corazón. Entonces, como que yo ya me las sé todas, entonces como que no lo decimos, pero no necesito tanto de Dios, yo puedo solo. Y se endurece el corazón, vuelve a ser arrogante, le vuelven a ver sus hijos con dureza de corazón, le vuelven a ver respuestas feas a la mamá o tal vez al papá, se vuelve a vivir un ambiente hostil en la casa. Y miren este tiempo, cómo subieron los homicidios, cómo subió la violencia intrafamiliar, pero una cosa exagerada: no se soportan los unos con los otros. Mire cómo subieron los feminicidios, el abuso a menores y demás. ¿Sabe? Yo me acordaba del tiempo de Noé, y me acordaba que en la época de Noé, dice la Biblia, que era tanto el pecado en la humanidad que Dios le pesó crear al hombre, y que Dios los miró a todos y pensó en destruirlos. Vino el diluvio, Dios vio a Noé justo, se salvó él y su familia,
y todos los de su casa, digámoslo así. Pero yo creo que este ha sido un tiempo de una disciplina de Dios, de una disciplina para el mundo entero. ¿Qué ha visto Dios? Pecado. ¿Qué ha visto Dios? Desenfreno, irresponsabilidad, religiosidad en nosotros como cristianos. Yo creo que todo eso tiene que cambiar, por lo menos que el Señor no lo vea en nosotros, por lo menos que haya un remanente que determine hacer las cosas bien, que haya un remanente que determine escuchar la voz de Dios y ponerla por obra, y esos tenemos que ser nosotros. Ese tiene que ser el pueblo cristiano, porque si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer las cosas bien? ¿Quién va a agachar la cabeza? ¿Quién se va a humillar? ¿Quién va a reconocer errores y quién va a pedir perdón? Nosotros. Al menos nosotros tenemos que hacerlo. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos la gente será orgullosa, fanfarrones, amadores de sí mismos y de su dinero más que de Dios. Pero que no seamos nosotros. ¿Sabe? A mí me gustaría honrar al pastor Carlos, más que con palabras, porque no lo podemos hacer. Más que con un homenaje como el que le hizo la iglesia, en donde tantas personas reconocieron la labor de un guerrero del ejército de Cristo, con 67 años de vida y 40 de ministerio, con nuestros hechos. Su predicación siempre fue: santifiquémonos para estar preparados y estar listos para el encuentro con el Señor. Él se encontró con el Señor. Ahora seguimos nosotros. Y tenemos que santificarnos y vivir en esa continua santificación, porque el día y la hora la sabe el Señor. Entonces le decía, lo primero, el egoísmo. Lo segundo, la desobediencia. Dice el verso 2: se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres. Se burlarán de Dios. Usted dirá, no, pero yo no me burlo de Dios. No, yo cómo me voy a burlar de Dios. Déjeme decirle que si en este tiempo dio mal testimonio a sus hijos, a sus vecinos, en su casa, a su familia, pues se burló de Dios. Porque nos burlamos de Dios cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Nos burlamos de Dios cuando decimos ser cristianos, pero nos comportamos como gente del mundo, como gente que no tiene temor de Dios. Nos burlamos de Dios cuando sabemos, por ejemplo, los hijos que deben honrar a los padres, escucharlos, respetarlos, y no lo hacen. También es desobediencia a los padres y es burla a Dios. Rebeldes con sus progenitores. Me contaba mi mamá alguna vez que hablábamos las disciplinas fuertes de mi abuelo materno, que a los hijos hombres, cuando les tenía que castigar, los sacaba al patio, había un solar muy grande, y les pegaba con una tabla. Seguramente que Dios les daba la medida, ¿no? Porque nunca los fracturaban, no pasaban esas cosas. Les dejaba de pronto un moretoncito, pero pues ni los mataban, ni nada, eso no se escuchaba. Pero a tabla los corregían. Y esos hijos, ninguno se levantó odiando a su papá. Me decía mi mamá, ninguno odiaba. ¡Qué respeto! Ninguno a las mujeres. Decía mi mamá, mi papá nos castigaba también fuerte. Eran las épocas de la ortiga y todas esas cosas, y nunca nos levantamos odiando a mi papá. Al contrario, lo respetábamos. ¿Cómo van cambiando las generaciones? Yo recuerdo de mi papá, ¿sabe? Mi papá nunca nos castigó ni a Felipe, ni a mi hermana Lilian, ni a mí. Nunca nos castigó físicamente, pero con una miradita que nos hiciera, nos decía todo lo que teníamos que entender. Quédese quieta, cállese y compórtese. Él nos miraba y yo entendía. Nunca le levantamos la voz, nunca le contestamos mal. Yo puedo decir que mi hermana, mi hermano y yo nunca nos levantamos a contestarle como se enfrentan ahora los hijos con los papás, y les levantan la voz y hasta les manotean. Jamás. Y con una mirada nos decía lo que teníamos que hacer. ¿Cómo van cambiando los tiempos, no? Definitivamente estamos en los últimos tiempos. Hijos rebeldes a sus progenitores, ingratos, malagradecidos, desleales. No está bien, contristan al Espíritu Santo. Si hay hijos, acá todos somos hijos.
Si tiene sus padres vivos, hónrelos. Hónrelos. No que se peleen los hijos por no tener al papá porque ya está viejito. Téngalo usted. Ay, no, yo ahorita estoy ocupado, téngalo usted. Y no hayan, ninguno quiere tener al papá o a la mamá porque ya están viejitos. Triste, muy triste. Eso es contristar al Espíritu Santo, es desobediencia y es pecado delante de Dios. No sea desagradecido, lo tercero. Desagradecidos. Desagradecidos por no valorar la bondad de Dios. ¿Cuántos en este tiempo tal vez no comían lo mismo que antes, pero le daban gracias al Señor? Tal vez no había la misma abundancia de antes, pero le dimos gracias al Señor. Porque tenemos que ser agradecidos. ¿Sabes? Ser desagradecidos contrista al Espíritu Santo. Colosenses 3:17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No sea ingrato con Dios. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor? ¿A cuántos Dios los ha guardado de este virus? Porque han estado con personas y han tenido contacto con personas que tienen el virus y no se contagiaron. ¿Cuántos se contagiaron y el Señor permitió que no tuviera síntomas graves y hoy está sentado aquí escuchando la palabra del Señor? ¿A cuántos Dios les ha guardado sus generaciones y están en bendición? Yo creo que a todos. No seamos ingratos con el Señor ni desagradecidos. Dice la Biblia, no consideran nada sagrado. Este es el tiempo de decir, si tenemos provisiones, por Dios. Si tenemos oportunidad de reunirnos nuevamente en la iglesia, es por Dios. Si tenemos oportunidad de levantar manos limpias delante del Señor, es gracias a Dios. Lo cuarto, el resentimiento. Verso 3. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Ni amarán ni perdonarán. ¿No le digo que a veces el corazón se va endureciendo? Entonces, no sé si en este tiempo volvió otra vez el resentimiento, el no perdón. En este tiempo donde tenía que sensibilizarse los sentidos espirituales y ser humilde delante del Señor y más bien aprender a tolerarnos los unos con los otros, a amarnos, a respetarnos, a querernos, entonces endureció el corazón y empezamos a no perdonar, a ser duros, arrogantes. ¿Qué vieron los hijos, los que tienen hijos? ¿Qué vieron sus hijos en casa de usted en este tiempo? ¿Lo mejor de usted o lo peor de usted? ¿Qué vieron sus hijas en este tiempo? ¿Lo mejor de usted o lo peor de usted? ¿Qué escucharon los vecinos? ¿Qué vio su familia? ¿Lo mejor de usted o lo peor de usted? Queridos, es tiempo de ponernos a cuentas con Dios, porque somos creyentes y porque tenemos que ir cada día siendo perfeccionados por el Espíritu Santo. ¿Qué escucharon sus hijos? Calumnia, murmuración, porque así serán los hombres de los últimos tiempos, calumniadores. ¿Sabe algo que admiro del pastor Carlos Blanco? Y siempre le admiré, es ese amor, esa reverencia y ese sometimiento con el pastor César y la pastora Claudia. En el púlpito donde se paraba, los honraba. Ni siquiera casi decía el pastor César, sino siempre se refería al pastor como el apóstol de nuestra iglesia. Porque había respeto, había sometimiento. Jamás permita que alguien le hable mal de una autoridad espiritual. Si esa autoridad espiritual se equivoca, se entenderá con Dios. Y la disciplina de Dios es peor que la disciplina de los hombres, porque Dios es justo. Y a cada uno le da conforme a sus obras. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno conforme a sus obras. Entonces no quiera vengarse por su propia mano. Si alguien le tiene que dar cuentas a Dios, se las dará y de esa no se salva nadie. Pero jamás permita que le hablen mal de una autoridad espiritual. Jamás se levante contra una autoridad espiritual porque se mete en líos con Dios. Entonces, saque todo resentimiento de su corazón para que Dios pueda traer lo nuevo, para que venga ese avivamiento. Lo quinto, la deslealtad. Dice en el verso 4, la parte B: traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Traicionarán a sus amigos. Estamos en 2 de Timoteo 3, ¿no? Todos los versos que estamos leyendo son 2 de Timoteo capítulo 3. En el verso 4, la parte B: traicionarán a sus amigos y serán imprudentes.
Qué triste de un cristiano que sea desleal. Una característica de un cristiano es que es leal, es fiel. Fiel. Dice el Señor en Apocalipsis: permanece fiel hasta la muerte y yo te daré corona de vida, dice el Señor. Porque es que de nosotros es la lealtad. De nosotros como cristianos es la fidelidad. Qué triste la deslealtad. Qué triste que en este tiempo de pronto algunos hayan hecho lo incorrecto y hayan sido desleales para con Dios, desleales para con su llamado, desleales para con el propósito de Dios. Porque no nos engañen. Dice la palabra: no me escogieron ustedes a mí, fui yo quien los escogí, dice el Señor. Tú estás sentado ahí no por un hombre, el Señor te escogió. Tú estás sentado ahí porque hay un propósito y un llamado que viene desde el vientre de tu madre, pero que tú lo escuchaste a determinada edad. Y hoy estás sentado escuchando. Entonces el que te llamó fue el mismo Dios. Y algunos en este tiempo fueron desleales con Dios. Le dieron la espalda a Dios, se olvidaron de Dios, se apartaron de Dios en muchas áreas, bajaron los brazos, bajaron en su devocional, perdieron su comunión con Dios, creció la carne. Por tanto, menguó el espíritu. Entonces vino prueba, lucha, dificultad, desánimo, preocupación, estrés, depresión. Todo eso viene por causa de la deslealtad. Lo quinto, carnalidad. En la parte B dice: amarán, del versículo 4, amarán el placer en lugar de amar a Dios. El placer. ¿Se dedicó a la fiesta? ¿Cuántos en este tiempo terminaron pagando multas caras por hacer fiestas cuando no las tenían que hacer? Por portarse mal y hacer relajos donde no los tenían que hacer. Amarán el placer en lugar de amar a Dios. Si en este tiempo de crisis, de dificultad, no nos volvemos a Dios, entonces ¿cuándo? Si no fue esta una oportunidad para buscar a Dios con todo el corazón, entonces ¿cuándo? ¿Qué va a esperar para buscar a Dios y vivir en verdad delante de Dios y proponerse a vivir en santidad delante de Dios? Dejar de ser ingrato, dejar de ser mentiroso y desleal delante de Dios. Este es el tiempo para ponernos a cuenta, ¿sabe? Cuando habla la Biblia del placer en lugar de amar a Dios, se refiere en gran manera a los deseos de la carne. Y la Biblia habla en Gálatas capítulo 5, en el verso 19 al 21, y nombra uno por uno, si usted los quiere mirar, los deseos de la carne. Habla de la impureza sexual, habla del homosexualismo, del lesbianismo, habla de la idolatría, de la hechicería, habla de las discordias, de las divisiones, los celos, los pleitos, las iras, las herejías. Habla de los desenfrenos y todos los pecados parecidos que tienen que ver con los deseos de la carne. Y dice la Biblia: cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará el reino de los cielos. Entonces, queridos, mirad cómo andéis. No como necios, le decía Pablo también, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mirad cómo andéis. Lo quinto, nos vamos en el 7, religiosidad. Dice la Biblia que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Religiosidad, actuarán como religiosos. Dice la Biblia, queridos, qué triste. Eso es ser falsos delante de Dios. Eso es tener una fe falsa. El ser religiosos, el aparentar ser espirituales, no está bien delante de Dios. No tenga apariencia de piedad, realmente sea un verdadero cristiano. No tenga apariencia de religioso para que se le abran puertas, porque ¿a quién engañamos? A Dios no lo podemos engañar. Aléjese más bien. ¿Sabe qué le decía Pablo a Timoteo? De esas personas que tienen esas características de las que estamos hablando, aléjate. Cuando una mamá ve que su hijo está teniendo una amistad que no le conviene, lo primero que uno hace es llamarle la atención. Cuando los hijos ya son grandes, a veces no son tan sensibles, como le digo, los tiempos han cambiado a hacer caso, pero generalmente los padres por lo menos le advierten: ese muchacho no te conviene, ese amigo, les dice la mamá, ese amigo no me gusta, esa persona no me parece. Cuando somos líderes, velamos por nuestros discípulos y sabemos que si hay una persona que no está caminando bien con Dios, pues uno le dice: evita tener una amistad con esa persona. Si te acercas, sea para ganarle, sea para evangelizarle, sea para exhortarle
a que retome su vida en Cristo, jamás para hacer amistad con ella, porque Pablo le dijo a Timoteo: aléjate de ellos. Entonces no es hacer acepción de personas, es que uno decide con quién corre la carrera. El que se une con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Entonces revise bien sus amistades, mire bien con quién está corriendo la carrera, porque esas personas pueden ayudarle y empujarle a alcanzar la meta, o pueden frenarle y sacarlo del propósito de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: a estos evita, a esta clase de personas evítalos. Y termino con esto, Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Pero para conocer la voluntad de Dios hay que no imitar las conductas ni las costumbres del mundo, más bien alejarse de ellas. Para que se transforme, se renueve nuestro entendimiento, entonces podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Qué linda oportunidad la que tenemos de santificarnos. Cuando venga un tiempo de santificación, nunca se lo pierda. Con los más antiguos, yo creo que se acuerda aquí Henry, cada que decían en la iglesia semana de santificación, ni un día nos perdíamos la semana de santificación. Y a nosotros no nos tocaba aquí en Zipaquirá, ¿cierto, Henry? Nos tocaba en Bogotá pagar transporte y demás, ir y llegar tarde y quedarnos del último bus, y muchas cosas nos pasaban, pero ni un día nos perdíamos la semana de santificación, porque eran tiempos espectaculares donde Dios nos limpiaba. ¿Qué más queremos que poderla haber hecho aquí en la iglesia? Pero tenemos que ser sabios. Ahorita nos estaba diciendo la pastora, en la medida de las posibilidades, reuniones familiares, reunión de jóvenes, pero eviten por el momento las reuniones presenciales de otra índole. Traten de seguir utilizando por un tiempo, dice la pastora, la virtualidad. Entonces la semana de santificación van a ser 7 días. 7 días en donde vamos a orar, ayunar, interceder. Henry y Alexandra les van a enviar un link a todo su ministerio de conexión por Zoom para que puedan interceder en el horario que ellos dispusieron. Creo que hicieron una reunión con sus 12 y miraron en qué horario les quedaba mejor a todos. No diga: ay, yo no intercedo porque ese horario no me gusta. Empecemos por ahí, por tener buena actitud y decir a la hora que sea. Si ellos lo propusieron a las 4 de la mañana, ¿qué horas le propusieron, Henry? A las 5. Muy bien. Otros grupos lo pusieron a las 4. Entonces lo pusieron de 5 a 7 de la mañana, lunes a sábado. Se van a unir a ese grupo. Germán y Silvia, ¿qué horas lo pusieron? A las 5 de la mañana. Todo el ministerio de Germán y Silvia se van a unir en ese ministerio a las 5 de la mañana. John y Joana, ¿5? Noche. Muy bien, entonces se van a unir en el horario de la tarde a interceder. Vamos a interceder de lunes a sábado, y el domingo nos vemos aquí para cerrar la semana de santificación. Vamos a hacer ayuno hasta no menos de las 3 de la tarde. Hay quienes lo pueden hacer hasta las 5, hágalo hasta las 5, solo agua, pero mínimo hasta las 3 de la tarde. ¿Cuántos se unen a ese ayuno? Delante. ¿Será que aquí alguno necesita santificarse con Dios? Bueno, yo lo necesito. Entonces vamos a santificarnos con Dios. Ayuno de 7 días hasta las 3 de la tarde. Los que lo puedan hacer hasta las 5, hágalo hasta las 5. Es que hay algunos que madrugan a trabajar desde las 4 de la mañana, pues bueno, lo hacen casi de 12 horas hasta las 3 de la tarde. Pero si usted es de los que se levanta a 7, 8 de la mañana, pues hágalo hasta las 5 de la tarde. Le animo. Nuestros ayunos nunca dejaban de ser hasta las 6 de la tarde, ¿no, Henry? Hoy estoy poniendo a Henry de testigo. Hasta las 6 de la tarde. Entonces, ayunemos y vamos a interceder. Amén. Toda la iglesia está cordialmente invitada. El que tenga oídos para oír, oiga. Y aproveche la invitación del Señor a ponernos a cuentas con Dios, porque algo nuevo viene en camino. Puestos en pie, vamos a orar. Y quisiera que le pidiéramos al Señor que nos santifique. Proponga esta semana, empieza mañana, de santificación. Hay orgullo, hay arrogancia, hay egoísmo. Tal vez usted bajó los brazos en su parte espiritual.
tal vez creció la carne y peleó con todo el mundo en este tiempo, póngase a cuentas con Dios. Así de que vamos a orar, no sé dónde está el grupo de alabanza, y vamos a cantarle al Señor para que Dios nos santifique, que venga un tiempo nuevo. Voy a invitarle a que cierre sus ojos y ponga esta semana de santificación en las manos de Dios. Usted sabe que se ha arrepentido, usted sabe que ha fallado, necesita arrepentirse. ¿Sabe que le ha fallado al Señor? Vamos a estar a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con el Señor en todas las áreas. Póngase a cuentas con el Señor. Dígale: Señor, si ha habido egoísmo, si mi corazón se ha endurecido, Señor, si he permitido el orgullo, si se ha enfriado espiritualmente, si la carne ha crecido y ha habido celos, iras, pleitos, contiendas, es el momento de decirle al Señor: santifícanos, santifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Pídele al Señor que le limpie. David dijo: examina mi corazón, Señor, y muéstrame qué caminos de perversidad hay en mí. Dígale al Señor: muéstrame en esta semana qué caminos de perversidad hay en mí, qué tengo que corregir, qué tengo que arreglar. Y santifíquese hoy. Empiece santificándose hoy delante del Señor. Vamos a cantarle al Señor. Levante sus manos al cielo, y mientras usted le canta, va a decirle hoy al Señor: límpiame, Jesús, límpiame, Señor, santifícame, Dios, en el nombre de Jesús, y desarraiga lo incorrecto en el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo, y mientras le adora, diga al Espíritu Santo: muéstrame aquellas cosas en las que debo cambiar, que debo corregir. Pongo este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Tus ojos me vieron cuando aún no existía. Todo estaba escrito acerca de mí. Me diseñaste, soy tu obra maestra, y me amaste. Tu hijo soy. En la intimidad me haces comprenderte. En el silencio
su luz admirable. Dígale: Señor, ilumíname ahora. Esta semana desarraiga lo incorrecto, examíname, muéstrame qué caminos de perversidad hay en mí y santifícame. Anhelo lo nuevo, anhelo recibir lo nuevo, Jesús. Tú me encuentras, no puedo escapar, no puedo escapar de tu presencia. Tú personas que en lo que tienen que ponerse a cuentas con el Señor, tal vez es en su área financiera. Tal vez en lo que fuiste desleal contigo, con Dios en este tiempo, fue con tus diezmos y con tus ofrendas. Algunos se olvidaron de la casa del Señor, fueron desleales en acordarse de la casa de Dios y dejaron de diezmar y dejaron de ofrendar. Hoy quiero decirles: es el momento de ponerse a cuentas con Dios. Tome su ofrenda. Si necesita un sobre de diezmo. Pero piense en aquellos que en este tiempo hicieron caso omiso a la palabra. No escucharon, se olvidaron de su compromiso como administradores de la casa de Dios. Fueron desleales con sus diezmos y con sus ofrendas. Es el momento de pedirle perdón a Dios y de santificarse. Hay quienes tienen que ponerse a cuentas con el Señor. No hay cosecha si no hay siembra. No hay bendición si no hay obediencia. La obediencia bendice, y hay quienes dejaron de obedecer la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Indefectiblemente diezmarás. Aquellos que nos están viendo en la transmisión online pueden hacer sus donaciones en las cuentas de la iglesia, en alguna sucursal bancaria, en Nequi. Pueden hacer sus donaciones. Aquellos que nos están viendo en casa y los que estamos aquí, presente su ofrenda delante del Señor. Usted es de los que puede venir delante del altar como David, no con las manos vacías, sino con su mejor ofrenda delante del Señor. Levante su ofrenda. Quiero orar por ustedes. Bendice, Señor, las ofrendas de la iglesia. Mira cuántos dadores alegres, mira cuántos obedientes, mira cuántos quieren santificarse porque saben también que le han faltado a Dios, que fueron desleales con sus ofrendas en este tiempo para la casa de Dios. Y tal vez han frenado la bendición financiera, y lo nuevo que Dios tiene en el área financiera tal vez estaba estancado. Pero Señor, en este tiempo de santificación eso cambiará y tú les bendecirás al 100%. Hoy te pido que así sea, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden ofrendar? Ninguno se mueva de su silla, por favor, hasta que los servidores les digan que pueden salir. Se van a quedar en su lugar, por favor. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú.
Si estuviera en lo profundo, tú me encuentras. Tú iluminas mis tinieblas con tu luz. Que hoy la palabra haya sido luz y lámpara delante de sus ojos y alumbre su camino. Nos espera una semana de mucha bendición, porque tiempo de santificación es tiempo de victoria. Madrugue a interceder o conéctese en la tarde a interceder en el horario que sea. Ayuno toda la semana. Dentro de 8 días nos vamos a ver aquí en la iglesia para cerrar este tiempo hermoso de santificación. Una feliz semana para todos. Les amamos. No saben cuánto les extrañamos. Dios les bendiga y Dios les guarde.